¿Cuáles han sido los hábitos que han cambiado tu vida? El hábito que me salvó de mí mismo. A los 27 años me sentía destruido. Pasaba los días sentado frente al computador, pidiendo comida rápida, durmiendo mal y evitando los espejos. Estaba cansado, sin energía y con una barriga que me hacía parecer alguien de 50. Un día mi hermana me invitó a acompañarla a una carrera de 5 kilómetros. Me reí. Le dije que yo no podía ni correr hasta la esquina, pero acepté ir solo como espectador. Mientras esperaba en la meta, vi a gente de todas las edades y físicos llegar sonriente, sudada pero feliz. Me quedé pensando, ¿qué me impide a mí hacer lo mismo? Al día siguiente, sin pensarlo mucho, me puse unos tenis viejos y salí a caminar. No corrí, solo caminé 20 minutos. Me sentí ridículo, como si todos me miraran, pero lo repetí al día siguiente. Y al siguiente. Con el tiempo aumenté el ritmo, y 2 meses después ya trotaba tramos cortos. El cambio fue sorprendente. Dormía mejor, tenía más energía y, sobre todo, sentía que estaba recuperando el control de mi vida. Sin darme cuenta, había creado un hábito. Un año después de esa carrera, participé en mi propia 5K. Crucé la meta llorando, no por el esfuerzo, sino porque entendí que todo había empezado con un paso, salir de casa a caminar. Hoy corro medias maratones, como mejor y tengo más disciplina que nunca. El ejercicio cambió mi cuerpo, pero también mi mente. Me enseñó paciencia, constancia y que los pequeños hábitos diarios son los que realmente transforman la vida. Si me preguntas cuál fue el hábito que cambió mi vida, no diría hacer ejercicio. Diría ponerme los tenis y salir cada mañana. Ese pequeño gesto me salvó. Comer bien me devolvió la vida. Durante años viví a base de comida rápida, gaseosas y snacks. Era práctico, barato y me ahorraba tiempo, o al menos eso pensaba. A los 30 años ya tenía dolores de estómago constantes. Estaba siempre cansado y mi humor era un desastre. Recuerdo que un día subí 2 pisos por las escaleras y terminé jadeando como si hubiera corrido un maratón. Fue humillante. Esa misma semana, en un chequeo médico, me dijeron que tenía el colesterol alto y que, si seguía así, pronto desarrollaría problemas más graves. Me asusté, pero en lugar de hundirme, decidí hacer un cambio. No radical al inicio. Solo empecé a cocinar en casa 3 veces por semana. Nada gourmet, solo arroz, pollo y verduras. Al principio fue aburrido, pero poco a poco descubrí que la comida sana podía ser deliciosa. Lo más increíble fue que en cuestión de semanas mi cuerpo reaccionó. Dejé de sentirme pesado después de comer, dormía mejor y mi energía aumentó. Sin darme cuenta empecé a sustituir la gaseosa por agua y las papas fritas por frutas. Lo que más me sorprendió fue el impacto en mi mente. Estaba más enfocado, más estable emocionalmente. Incluso mis amigos me decían que me veían distinto, más vivo. 6 meses después me repetí los exámenes médicos. Colesterol normal, mejor presión arterial y casi 10 kilos menos. Pero lo más importante no fue la báscula ni los números, sino la sensación de haber recuperado el control de mi cuerpo. Hoy cocinar es parte de mi rutina. No digo que nunca coma pizza o hamburguesa, pero ahora sé que son un gusto ocasional, no la base de mi dieta. Cambiar mi alimentación no solo me salvó de una futura enfermedad, me devolvió la energía para vivir la vida de verdad. El hábito que me sacó de la quiebra. A los 25 años vivía ahogado en deudas. Tenía 2 tarjetas de crédito al límite, un préstamo estudiantil y hasta dinero prestado de familiares. Ganaba poco, pero gastaba como si tuviera el doble. Cada mes era lo mismo, prometerme que iba a organizarme y terminar endeudándome más. Un día, mientras revisaba mi correo, me llegó un aviso de cobro con amenaza legal por retraso en los pagos. Sentí un nudo en el estómago. Fue la primera vez que pensé seriamente que podía perderlo todo. Esa noche busqué consejos y encontré algo tan simple que parecía ridículo: anotar cada gasto que hacía, por mínimo que fuera. Decidí probarlo. Al principio me daba vergüenza haber escrito en un papel que había gastado el equivalente a un almuerzo en café y dulces. Pero poco a poco empecé a darme cuenta de dónde se me iba el dinero. El segundo paso fue crear un hábito. Cada vez que cobraba mi salario, separaba un 10% en una cuenta de ahorros. Aunque fueran unos pocos dólares, no me lo permitía tocar. Al inicio parecía insignificante, pero con el tiempo esa pequeña cuenta empezó a crecer. En un año logré pagar una de las tarjetas de crédito, luego la segunda. Después refinancié mi préstamo estudiantil y lo fui pagando con disciplina. El simple hábito de ahorrar primero y gastar después cambió por completo mi relación con el dinero.
Hoy, a los 32 años, no solo estoy libre de deudas, sino que tengo un fondo de emergencia y hasta comencé a invertir. Nunca imaginé estar en esta posición, pero lo logré gracias a un hábito, tan básico como anotar gastos y separar un porcentaje fijo para ahorro. Lo curioso es que este hábito no solo cambió mis finanzas, también cambió mi mentalidad. Ahora pienso 2 veces antes de comprar algo. Valoro más lo que tengo y vivo con mucha más tranquilidad. Si me preguntas qué hábito cambió mi vida, no dudaría aprender a ahorrar antes de gastar. Esa disciplina me sacó de la ruina y me dio una segunda oportunidad. Hace unos años estaba pasando por uno de los momentos más oscuros de mi vida. Tenía problemas en el trabajo, una relación que se venía abajo y la sensación constante de que no estaba a la altura de nada. Me sentía atrapado en mi propia cabeza, repitiendo los mismos pensamientos una y otra vez, como un disco rayado. Un día, un amigo me sugirió algo que sonaba demasiado simple. ¿Por qué no empiezas a escribir lo que sientes? Al principio me pareció ridículo. ¿Qué diferencia podía hacer poner palabras en un papel? Pero estaba tan desesperado que lo intenté. La primera noche escribí una sola frase: no sé qué estoy haciendo con mi vida. Cerré el cuaderno y lo dejé en la mesa. Al día siguiente volví a escribir, y sin darme cuenta, pasaba más de media hora sacando todo lo que tenía dentro, en frustración, miedo, enojo, tristeza. Con el tiempo, escribir se convirtió en un hábito nocturno. No era poesía ni nada para publicar. Era solo mi manera de vaciar la cabeza antes de dormir. Y poco a poco descubrí algo increíble. Al ver mis pensamientos en papel, dejaban de ser monstruos invisibles y se convertían en problemas concretos que podía entender y enfrentar. Ese simple hábito me dio claridad, me ayudó a reconocer patrones en mis emociones, a ver qué cosas me estaban dañando y cuáles me daban paz. También me permitió agradecer más. Un día empecé a anotar 3 cosas buenas que me habían pasado, y eso cambió mi perspectiva por completo. Hoy, años después, sigo escribiendo casi todos los días. No porque esté mal, sino porque es mi espacio de reflexión y de calma. Me ayudó a sanar, a mejorar mis decisiones y a entenderme mejor. Si me preguntas qué hábito cambió mi vida, no hablaría de dietas, dinero o ejercicio. Diría simplemente en escribir un poco cada día, porque ese lápiz y ese cuaderno me salvaron la mente cuando más lo necesitaba. El hábito de despertar temprano. Siempre fui una persona nocturna. Me quedaba hasta tarde viendo series, jugando en la computadora o simplemente perdiendo el tiempo en redes sociales. Y claro, en las mañanas estaba destruido, llegando tarde al trabajo, con cero energía y siempre de mal humor. Un día mi jefe me dijo en la cara: llegas tarde más veces de las que llegas puntual, y eso habla de tu compromiso. Ese comentario me pegó fuerte. Sabía que tenía que cambiar, pero no sabía por dónde empezar. Decidí probar un reto personal: despertarme todos los días a las 5 de la mañana. No fue nada fácil. La primera semana me levantaba medio zombie, apenas podía mantener los ojos abiertos. Pero había algo diferente. Las calles estaban vacías, había silencio, y sentía que tenía el mundo solo para mí. Lo que empezó como un simple cambio de horario se convirtió en un hábito transformador. De repente tenía 2 o 3 horas extra al día, antes de que el resto del mundo despertara. Usaba ese tiempo para hacer ejercicio, leer y planear mis metas. Descubrí que podía avanzar en mis proyectos personales sin interrupciones, y esa sensación de control me dio una confianza enorme. En cuestión de meses empecé a notar resultados. Mi rendimiento en el trabajo mejoró porque llegaba con la mente clara y sin estrés. Dejé de procrastinar, porque ya había hecho lo más importante antes de que empezara el día. Incluso mi estado de ánimo cambió. Ya no vivía con la sensación de correr contra el reloj. Hoy en día sigo levantándome temprano, y no porque alguien me lo exija, sino porque es el momento más valioso de mi día. Me enseñó disciplina, organización y, sobre todo, que la forma en la que comienzas tu mañana puede definir cómo terminas tu vida. Si me preguntas qué hábito cambió mi vida, sin duda fue aprender a despertar temprano, porque a veces lo que necesitas no es más tiempo, sino aprovechar mejor el que ya tienes. El hábito de desconectarme de la tecnología. Nunca pensé que el celular pudiera ser un problema. Como todos, lo usaba para todo: trabajo,
redes sociales, entretenimiento, hasta para hablar con mi familia. Pero un día me di cuenta de que estaba atrapado. Revisaba el teléfono más de 100 veces al día. Me costaba concentrarme y cada vez me sentía más vacío, como si nunca tuviera un descanso real. Lo peor fue una tarde en la que estaba con mi sobrina de 6 años. Ella me estaba contando algo con toda la ilusión del mundo, y yo sin querer miré la pantalla mientras ella hablaba. Me dijo, «No importa, tío, hablaremos cuando no estés ocupado con el celular». Eso me dolió más que cualquier golpe. Esa noche tomé una decisión radical. Probar una semana sin redes sociales y con un límite de 1 hora de pantalla al día. Al principio fue horrible. Sentía ansiedad, como si me estuviera perdiendo de todo. Pero a los pocos días algo cambió. Empecé a disfrutar de cosas que había olvidado. Leer un libro sin interrupciones, cocinar tranquilo, incluso dormir mejor porque ya no me quedaba hasta la madrugada scrolleando. Lo más increíble fue cómo mejoraron mis relaciones. Cuando estaba con alguien estaba de verdad. Escuchaba, compartía, me reía sin estar pendiente de notificaciones. Hasta mi sobrina lo notó. Me dijo que ahora sí era su tío completo. Hoy no dejé la tecnología del todo, pero adopté el hábito de desconectarme, al menos 2 horas antes de dormir y los domingos, casi por completo. Ese espacio de silencio me devolvió la concentración, la creatividad y la conexión real con los demás. El mensaje es simple. A veces no necesitas más apps, más pantallas ni más estímulos. Lo que realmente cambia tu vida es aprender a soltar lo que te distrae y volver a lo esencial.